Mi esposo tuvo el descaro de presentar a su nueva novia en plena reunión de la empresa y, delante de todos, anunció que iba a despedirme. Lo que él no sabía era que yo ya estaba un paso adelante. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como lo hacía todos los días de la semana. Alejandra abrió los ojos y, por un instante, se quedó mirando el techo, sintiendo el peso de la rutina instalarse en su pecho antes incluso de levantarse de la cama. Sabía que ese día sería igual a tantos otros, lleno de reuniones, decisiones financieras cruciales y el constante equilibrio entre mantener su posición en la empresa y lidiar con las ausencias emocionales de Nathaniel. Con un suspiro, se levantó e inició su ritual diario. El apartamento, que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora era meramente funcional. La cocina impecablemente organizada, la luz que entraba por los amplios ventanales, el sonido discreto de la cafetera. Todo parecía reflejar el orden meticuloso que siempre había buscado en su vida. Mientras tomaba el primer sorbo de café, su mirada se posó en el anillo dorado en su dedo. Durante años, ese anillo representó el inicio de un sueño. Ahora, parecía ser un recordatorio silencioso de las distancias que se habían formado entre ella y Nathaniel. En el camino al trabajo, la nostalgia la envolvió como un perfume agridulce. Recordó cuando todo era más sencillo. En los primeros años de matrimonio, ella y Nathaniel trabajaban codo a codo, soñando con construir algo grandioso. Comenzaron la empresa desde cero, enfrentándose a noches sin dormir, cuentas ajustadas y el cansancio de quienes tienen que encargarse de todo. Y, aún así, había un brillo en los ojos de ambos. Un brillo que, ahora, ya no veía. Es solo cansancio, pensó, intentando alejar la sensación de que algo estaba mal. Nathaniel se había mostrado más distante en los últimos meses, pero Alejandra siempre encontraba una explicación racional: presión laboral, proyectos ambiciosos, los desafíos de liderar un equipo tan grande. Y, al fin y al cabo, ella misma estaba sobrecargada. No era justo poner todas las expectativas sobre él. ¿O sí? Al llegar a la empresa, fue recibida con los saludos de siempre. Alejandra era conocida por su liderazgo eficiente y su ojo clínico para los números. Para muchos, era la personificación del éxito. Su estilo impecable, la forma en que transitaba por los pasillos con seguridad, la autoridad en sus palabras, todo esto la convertía en una figura casi inalcanzable. Pero pocos conocían el precio que pagaba para mantener esa imagen. Estaba revisando un informe importante cuando la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Era Estefanía, su hermana menor y una de las personas en quien Alejandra más confiaba dentro de la empresa. Su rostro estaba tenso, y la forma en que sujetaba su bolso indicaba que algo estaba mal. Necesitamos hablar, Alejandra. Es urgente. Alejandra levantó la vista del computador y señaló la silla frente a su escritorio. ¿Qué pasa? ¿Algún problema en el departamento de inversiones? Estefanía dudó antes de responder, algo poco común en ella. Siempre había sido directa, a menudo incluso demasiado. Y no es sobre el trabajo. Es sobre Nathaniel. La mención de su nombre hizo que Alejandra se inclinara ligeramente hacia adelante, los músculos tensos. ¿Qué pasa con él? Y preguntó, intentando mantener la voz neutral. Ayer, después de que todos se habían ido, yo todavía estaba en la sala de reuniones revisando unos documentos. Escuché a Nathaniel en el pasillo, hablando por teléfono con una mujer. La conversación era demasiado íntima. Alejandra frunció el ceño. No era la primera vez que escuchaba insinuaciones sobre Nathaniel, pero siempre las descartaba como rumores o malentendidos. ¿Te escuchaste exactamente lo que dijo?, preguntó, manteniendo una aparente calma. No todo. Pero lo escuché llamarla querida. Y algo sobre buscar un momento para verse pronto. La sala quedó en silencio por unos segundos. Alejandra sintió una mezcla de ira, dolor e incredulidad. Pero su expresión permaneció inalterada. Sabía que, en ese momento, cualquier reacción exagerada podría arruinarlo todo. Estefanía, sé que estás preocupada,
pero Nathaniel tiene contactos importantes. Podría ser solo un malentendido. ¿De verdad lo crees? Replicó Estefanía, cruzando los brazos. Alejandra, sabes que no te traería esto si pensara que es algo sin importancia. Te lo digo porque me preocupa. Solo quiero que no te tome por sorpresa. La conversación terminó con un agradecimiento frío de Alejandra. Después de que Estefanía se fue, se quedó mirando la pantalla del computador sin realmente ver los números frente a ella. Las palabras de su hermana resonaban en su mente, pero se negaba a creer sin pruebas concretas. Aún así, algo dentro de ella se agitaba. Había una sensación incómoda, como si una pieza del rompecabezas no encajara. Esa noche, mientras Nathaniel estaba fuera en otra reunión que, según él, se extendería hasta tarde, Alejandra comenzó a pensar en cómo protegerse. Sabía que, en un entorno corporativo como el suyo, el poder lo era todo. Y, por más que confiara en su capacidad profesional, también sabía que no podía depender de Nathaniel para garantizar su posición. Fue entonces cuando decidió actuar. En los años en que la empresa creció, Alejandra siempre había reservado una parte de sus ganancias. Ahora, ese dinero parecía más necesario que nunca. A la mañana siguiente, antes de salir de casa, hizo una llamada a su corredor de confianza. «Necesito empezar a adquirir acciones de la empresa», dijo con voz firme. ¿Estás planeando algo grande?, preguntó el corredor, sorprendido. «Solo dime qué necesito hacer». Hice discreto. La decisión le provocó una sensación extraña. Por un lado, era reconfortante saber que se estaba preparando. Por otro, la necesidad de tomar esa medida era un recordatorio amargo de que algo no estaba bien en su vida. Las semanas siguientes trajeron un extraño equilibrio para Alejandra. Continuó con su rutina meticulosa, equilibrando los números de la empresa, las reuniones estratégicas y la tarea nada sencilla de mantener su vida personal bajo una fachada funcional. Por fuera, parecía que nada había cambiado. Pero, por dentro, la duda plantada por Estefanía crecía silenciosamente, echando raíces en los momentos en que la mente de Alejandra divagaba. Y, aunque no quería admitirlo, ya no miraba a Nathaniel de la misma forma. Él, por su parte, parecía cada vez más ausente. Las excusas para noches fuera de casa eran constantes, reuniones con inversores, cenas estratégicas, viajes de última hora. Alejandra evitaba confrontarlo directamente, prefiriendo observar discretamente y anotando mentalmente cada comportamiento que se desviara de lo habitual. Como estratega, sabía que atacar sin pruebas era arriesgado. Necesitaba hechos concretos antes de tomar cualquier decisión. Una tarde de viernes, Alejandra estaba revisando documentos importantes en la sala de reuniones cuando recibió un mensaje de texto de Estefanía. El contenido era breve y directo: «Necesitamos hablar». «Es urgente». Poco después, Estefanía entró en la sala, cerrando la puerta detrás de ella con una expresión que mezclaba nerviosismo e indignación. «¿Qué pasó ahora?», preguntó Alejandra, echando un vistazo a su hermana. «Está actuando de forma descarada, Alejandra», disparó Estefanía, casi sin aliento. «Vi a Nathaniel salir anoche con esa mujer. La misma a la que lo escuché llamar querida. Estaban en un restaurante del centro, parecían muy íntimos». Alejandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo el semblante calmado. No podía permitirse mostrar fragilidad. ¿Estás segura de que era él?, preguntó, mirando directamente a los ojos de su hermana. «Alejandra, lo vi con mis propios ojos. No hay duda». Reían, estaban cerca, y en ningún momento parecía preocupado por ser discreto. El silencio que siguió fue casi palpable. Alejandra respiró hondo, organizando sus pensamientos. Cada vez estaba más claro que las sospechas de Estefanía tenían fundamento. Aún así, no podía actuar basándose únicamente en la palabra de su hermana. Necesitaba algo más sólido. «Gracias por decírmelo». Su voz era firme pero calmada.
Estefanía la miró por un momento, como si quisiera insistir, pero terminó asintiendo. Solo ten cuidado, Alejandra. Él puede ser más calculador de lo que imaginas. Cuando se quedó sola, Alejandra se permitió unos minutos para procesar lo que acababa de escuchar. El dolor era inevitable, pero, en lugar de ceder a la ira o al desespero, decidió enfocarse en una solución. Aquello no se trataba solo de su matrimonio, se trataba de todo lo que ella y Nathaniel habían construido juntos. Y, sobre todo, se trataba de lo que estaba dispuesta a proteger. Ese fin de semana, mientras Nathaniel salía temprano a una supuesta reunión con inversores, Alejandra decidió poner en práctica una idea que llevaba días rondándole en la cabeza. Contrató a un investigador privado, alguien con experiencia en manejar situaciones delicadas. Y necesito total discreción, le dijo durante la llamada. Quiero saber con quién está, a dónde va y qué está haciendo. No deje escapar ningún detalle. El hombre, con un tono profesional, le aseguró que comenzaría de inmediato. Mientras tanto, Alejandra seguía moviendo sus piezas en el tablero corporativo. El corredor que gestionaba la compra de las acciones ya había adquirido una cantidad significativa, pero aún había un largo camino para alcanzar el control mayoritario de la empresa. Alejandra sabía que debía ser paciente. Cada decisión, cada movimiento, era parte de un juego mucho más grande. La semana siguiente, el investigador regresó con los primeros informes. Las fotos que presentó confirmaron lo que Estefanía había dicho. Nathaniel realmente se estaba encontrando con otra mujer. Lo más doloroso era ver cómo él parecía relajado y despreocupado en su compañía, algo que Alejandra no había visto en años en su relación. Revisó las imágenes con una mezcla de frialdad y angustia. Había sonrisas, gestos cariñosos, una complicidad que no podía ignorar. Pero, en lugar de explotar de ira, Alejandra sintió algo diferente, una determinación fría y calculadora. Aquello no era solo una traición personal, era una afrenta directa a todo lo que había sacrificado para construir junto a él. Gracias por el trabajo. Agradeció al investigador, guardando los documentos en una carpeta discreta. Siga monitoreando. Ahora tenía las pruebas que necesitaba. ¿Pero qué hacer con ellas? El primer impulso era confrontar a Nathaniel de inmediato, exigir explicaciones y tal vez arrinconarlo ante sus propios errores. Pero Alejandra sabía que eso no resolvería el verdadero problema. Nathaniel no era solo su esposo, era su socio, alguien con influencia directa en su vida personal y profesional. Si quería salir de esa situación sin perder todo lo que había construido, tenía que actuar con inteligencia. Esa misma noche, mientras revisaba informes financieros en la oficina vacía, Alejandra tomó una decisión. Cogió su teléfono y marcó el número de Estefanía. Si necesito tu ayuda, dijo, en cuanto su hermana contestó. Claro, dime. Quiero que revises los documentos de propiedad de la empresa. Necesito saber exactamente cómo están divididas las acciones. Quiero un panorama detallado. Estefanía no preguntó por qué. Sabía que, si Alejandra lo pedía, era algo serio. Lo haré. Te enviaré todo mañana. Alejandra colgó el teléfono y miró por la ventana, observando las luces de la ciudad brillando en la oscuridad. Durante años, creyó que lo que había construido con Nathaniel era inquebrantable. Ahora sabía que tendría que reconstruirse sola, pieza por pieza, mientras él aún creía que tenía el control. Los días de Alejandra se convirtieron en un baile entre mantener la rutina y observar a Nathaniel de forma silenciosa pero atenta. Cada paso de él parecía más calculado, y cada excusa que daba, más vacía. Mientras tanto, la adquisición de acciones avanzaba rápidamente, y Alejandra ahora controlaba el 40% de la empresa. Faltaba poco para consolidar el control total, pero el costo emocional de ese camino comenzaba a hacerse evidente. Ese fin de semana, Nathaniel alegó nuevamente que debía viajar a una reunión con inversores. Alejandra no lo cuestionó. Sabía exactamente a dónde iría y con quién estaría, pues las fotos del investigador ya lo dejaban claro. Sin embargo,
Esta vez no solo le preocupaba su comportamiento personal, Nathaniel estaba usando recursos de la empresa para financiar sus encuentros y construir alianzas comerciales que no pasaban por el consejo. Aquello era más que una traición, era un riesgo directo para la estabilidad de la compañía. En lugar de confrontarlo de inmediato, Alejandra decidió actuar tras bambalinas. A través de un contacto interno en el departamento legal, solicitó acceso a documentos recientes de transacciones realizadas bajo el nombre de Nathaniel. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Él estaba desviando fondos para costear reuniones lujosas que solo beneficiaban a él y a sus nuevos aliados. Esto la indignó, pero sabía que necesitaba más. Un error de cálculo podría costarle todo lo que había construido. El lunes siguiente, mientras Nathaniel estaba en la oficina, como si nada estuviera mal, Alejandra hizo una visita al departamento de IT de la empresa. «Necesito algo muy específico», le dijo al jefe del departamento, un empleado antiguo y leal a ella. «Quiero acceso detallado al historial de mensajes y correos electrónicos de Nathaniel». Con total discreción. El hombre dudó por un momento. «Esto es delicado, Alejandra. Pero, si tienes razones sólidas, lo gestionaré». Sabía que aquello era arriesgado, pero también sabía que necesitaba pruebas irrefutables. 2 horas después, recibió un archivo encriptado con el historial completo de las comunicaciones recientes de Nathaniel. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Además de mensajes comprometedores con Martina, había intercambios de correos en los que Nathaniel discutía planes para remover a Alejandra del cargo de directora financiera, sugiriendo que ella estaba agotada e incapaz de seguir el ritmo de la nueva etapa de la empresa. Cada palabra fue como una puñalada, pero Alejandra mantuvo la calma. Guardó los documentos en un pendrive y los cerró en una gaveta con llave. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Esa misma noche, Nathaniel llegó a casa más temprano, algo que rara vez hacía. Estaba relajado, casi casual, y eso solo aumentó la tensión dentro de Alejandra. ¿Qué tal tu día?, preguntó él, mientras se servía una copa de vino. Cansado, como siempre, respondió Alejandra, sin mirarlo directamente. No quería que él notara nada. Necesitaba mantener el control hasta el momento adecuado. Nathaniel, por otro lado, parecía cada vez más confiado, como si estuviera convencido de que ella no sabía nada. Eso lo hacía descuidado, y Alejandra sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que cometiera el error definitivo. 2 días después, Nathaniel convocó una reunión extraordinaria con los principales ejecutivos de la empresa. El anuncio tomó a todos por sorpresa, pero Alejandra mantuvo su postura habitual. Cuando entró en la sala de reuniones, notó la presencia de Martina, sentada junto a Nathaniel como si fuera parte del equipo. Aquello solo reforzó la humillación silenciosa que él había intentado imponer. Nathaniel comenzó la reunión con un discurso sobre cambios en la dirección y la necesidad de renovar la visión estratégica de la empresa. Alejandra sabía a dónde quería llegar, pero esperó en silencio a que terminara. Y por eso, creo que es hora de un nuevo enfoque en la gestión financiera. Me gustaría proponer que Alejandra se aparte de sus funciones como directora financiera para que podamos buscar una perspectiva más moderna. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Todos en la sala sabían que aquello no era solo una cuestión de negocios, era personal. Alejandra miró directamente a Nathaniel y, por primera vez, él pareció dudar. Pero ella no dijo nada. No todavía. Él continuó. Por supuesto, esta decisión será discutida en una reunión del consejo, pero creo que todos estarán de acuerdo en que es lo mejor para la empresa. Cuando terminó de hablar, Alejandra finalmente intervino. Su voz era tranquila, pero cargada de firmeza. Es interesante que hables de cambios estratégicos, Nathaniel. Porque, como la mayor accionista de la empresa, creo que deberíamos discutir otro cambio, tu salida de la presidencia. El impacto de sus palabras fue inmediato. Murmullos comenzaron a circular por la sala, y Nathaniel se mostró visiblemente desconcertado. ¿Mayor accionista?, preguntó incrédulo. Alejandra entrelazó las manos sobre la mesa,
mirándolo directamente. Sí. En los últimos meses, adquirí el 60% de las acciones de la empresa. Eso me da control absoluto sobre el consejo y, por ende, sobre quien ocupa la presidencia. Y, considerando tus recientes acciones, desviando fondos, rompiendo protocolos y mezclando negocios con intereses personales, creo que tu permanencia es más perjudicial que beneficiosa. Nathaniel intentó argumentar, pero Alejandra ya había previsto su reacción. Sacó un pendrive del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Aquí están los registros financieros y los correos electrónicos que prueban tus irregularidades. Los enviaré al consejo ahora mismo. Tu destitución es solo el comienzo, Nathaniel. Martina, visiblemente incómoda, intentó intervenir, pero Alejandra la interrumpió. No formas parte de esta reunión. Te sugiero que salgas antes de que tenga que pedirlo oficialmente. El silencio volvió a dominar la sala. Nathaniel, derrotado y humillado, no tuvo más opción que levantarse y salir. Alejandra permaneció sentada, manteniendo su postura, pero sintiendo una tormenta de emociones internas. Había ganado esa batalla, pero el costo emocional estaba por venir. En los días siguientes a la destitución de Nathaniel, la oficina parecía un campo de batalla silencioso. La noticia se difundió rápidamente, y el liderazgo de Alejandra fue puesto a prueba. A pesar de mantener una postura firme y profesional, sabía que las cicatrices de esa lucha serían profundas, tanto para ella como para la empresa. La primera tarea fue reunir al Consejo de Accionistas. Alejandra necesitaba garantizar que los cambios fueran percibidos como una transición estratégica y no como una guerra personal, a pesar del escándalo que involucraba a Nathaniel. En la sala de reuniones, enfrentó a los miembros del consejo, que la observaban con una mezcla de respeto y cautela. Mi prioridad es la estabilidad de la empresa, comenzó, con un tono seguro. Nathaniel tomó decisiones que pusieron en riesgo nuestro futuro. Ahora, es nuestro deber recuperar la confianza de los inversores y reforzar los valores que nos han traído hasta aquí. Hubo murmullos de aprobación, pero también algunas expresiones de duda. Uno de los accionistas más veteranos, Carlos Villar, levantó la mano para hablar. Alejandra, nadie aquí cuestiona tu capacidad. Pero la salida de Nathaniel es un golpe fuerte, tanto internamente como para nuestra imagen externa. ¿Cómo planeas manejar eso? Respiró hondo, consciente de que esa era una preocupación válida. Estoy preparando una campaña para reposicionar nuestra imagen. Nos enfocaremos en la transparencia, la innovación y el talento interno. Ya estoy revisando contratos para garantizar que las decisiones de él no nos dejen expuestos. Y, sobre todo, quiero reforzar que, bajo mi liderazgo, no habrá espacio para intereses personales por encima de la empresa. Las palabras de Alejandra tuvieron el efecto deseado. Aunque algunos miembros del consejo aún parecían dudosos, la mayoría mostraba su apoyo. Estefanía, como siempre, estaba al lado de su hermana, respaldándola en cada decisión. Mientras tanto, Nathaniel enfrentaba las consecuencias de sus actos. Había perdido su posición, lo que era peor, su credibilidad en el mercado. Muchos de los inversores que lo apoyaban comenzaron a distanciarse, temerosos de las asociaciones negativas. Martina, quien hasta entonces parecía inseparable, desapareció del mapa, dejando a Nathaniel aún más aislado. Alejandra seguía todo desde lejos, sin involucrarse directamente, pero con la amarga satisfacción de saber que él estaba cosechando lo que había sembrado. A pesar de ello, no se permitía relajarse. Sabía que Nathaniel no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Podía estar derrotado ahora, pero seguía siendo un hombre astuto y vengativo. Y, si había algo que Alejandra había aprendido en los últimos meses, era que subestimar a alguien podía ser un error fatal. Con el paso de las semanas, Alejandra comenzó a implementar los cambios que había prometido al consejo. Uno de los primeros pasos fue reorganizar el liderazgo interno. Promovió a empleados que durante años habían trabajado incansablemente entre bastidores, pero que nunca habían recibido el reconocimiento que merecían. El impacto fue inmediato,
el ambiente corporativo empezó a transformarse, y muchos empleados comenzaron a verla como una líder justa e inspiradora. En medio de todo esto, Alejandra encontró un momento para reflexionar sobre su trayectoria. En una noche tranquila, en la oficina vacía, miró los documentos antiguos de la empresa, recordando los primeros días junto a Nathaniel. Habían comenzado con tan poco, movidos por sueños y ambición. Nunca imaginó que las cosas terminarían de esa manera. Pero, por más doloroso que fuera, Alejandra también sentía una fuerza renovada dentro de sí. Había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida y había salido fortalecida. Ahora, tenía la oportunidad de reconstruir no solo la empresa, sino también a sí misma. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, Estefanía entró con una sonrisa discreta. «Tengo una noticia que te gustará saber», dijo, entregándole un sobre. Alejandra lo abrió y encontró una lista de inversores interesados en formar alianzas con la empresa. Eran nombres respetados, que podrían traer aún más fuerza al nuevo posicionamiento de la compañía. «Esto es excelente, Estefanía. Es exactamente lo que necesitamos ahora». «Gracias». «Te lo mereces, Alejandra. Creo que por fin están viendo quién es la verdadera fuerza detrás de esta empresa». Alejandra sonrió, pero no respondió. Por más reconfortantes que fueran las palabras de su hermana, sabía que el camino todavía era largo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Cada día, Alejandra seguía avanzando. La empresa prosperaba bajo su liderazgo, y los ecos del pasado comenzaban a desvanecerse. Nathaniel, derrotado y olvidado, se convirtió en una figura distante, un recuerdo de todo lo que ella había superado. Pero, para Alejandra, aquello era más que una victoria. Era un testimonio de su fortaleza, de su capacidad de resistir y reinventarse. Sabía que el futuro traería nuevos desafíos. Pero ahora estaba lista para enfrentarlos y vencerlos, como siempre lo había hecho.